De la palabra asambleísta Eduardo Zambrano. Gracias, compañera presidenta, compañeros asambleístas. En primer lugar, quiero saludar a los migrantes que nos acompañan hoy aquí en las Barras Altas, pero también a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de Internet, a través del canal de la Asamblea Nacional. Vaya para todos ustedes nuestro abrazo fraterno y a través de ustedes a su familia, en cualquier lugar en que se encuentren nuestros compatriotas migrantes. Quiero manifestar, compañeros asambleístas, que la movilidad humana es una realidad inherente a las sociedades humanas, que se ha vivido a lo largo de la historia de la humanidad. La movilidad humana es por definición un fenómeno de cambio que se expande más allá de las fronteras tradicionales, requiriendo cooperación, responsabilidad, solidaridad internacional y regional, siendo una herramienta para el ejercicio de los derechos humanos de las personas inmigrantes, emigrantes, refugiadas, apátridas y naturalmente a todas sus familias. ¿A través de qué? De políticas, protección social, oportunidades para el desarrollo económico y la integración social y cultural. Ningún muro, y esto debemos decirlo y ratificarlo en este momento en que en este salón plenario estamos debatiendo esta ley importantísima para nuestros compatriotas y para los ciudadanos migrantes. Ningún muro, ninguna valla, ni ley antimigración puede acabar con estos flujos, más si tenemos en cuenta que todos los países precisan de trabajadores migrantes y que todos ellos han partido millares de mujeres y hombres de los diferentes países. Hoy en este plenario nos une la experiencia de la migración, esa que nos hace mirar al mundo de manera distinta, que nos hace entender mejor al otro, al diferente, al recién llegado, al que decidió empezar de nuevo en una tierra extraña. En este día en que Ecuador busca implementar su primera ley sobre movilidad humana, es preciso también recordar que nuestro país vivió dos grandes flujos migratorios. La primera, iniciada ya por los años 50, caracterizada por una salida de ecuatorianas y ecuatorianos, principalmente a Estados Unidos, Canadá, Venezuela, entre otros países. Y la segunda, que se inició a finales de los años 90, producto de ese salvataje bancario, con una salida masiva de mujeres y hombres ecuatorianos hacia España, Italia, Francia, Reino Unido y acá en Sudamérica como Chile. Para las y los ecuatorianos y sus migrantes, y aquí debemos decirlo, ya la asambleísta María Augusta lo manifestaba en su presentación de este proyecto de ley, que fue el proceso constituyente emprendido en Ciudad Alfaro, allá en Montecristi, que supo captar esa realidad y ese sentimiento profundo de volver a tener patria a través de una asamblea constituyente. Y ahí se sentaron los simientes de un proyecto nacional solidario, justo y equitativo. Hoy, gracias a ese proceso constituyente, queridos hermanos migrantes, familias de esos ecuatorianos que están en los diferentes países del mundo, gracias a ese proceso constituyente estamos en otro momento. La Constitución de la República de 2008 señala y establece el marco de referencia dentro del cual las y los ecuatorianos que viven en el exterior ejercen sus derechos, ahora reconocidos en varios artículos constitucionales y en varias leyes. Fue la oportunidad para aparecer con rostro propio y finalmente el Estado, el gobierno de la Revolución Ciudadana, tradujo todo esto y los miró y los sigue mirando
como sujetos de derecho y no solo como entes que enviaban remesas. Fue la valiosa oportunidad para dar los grandes pasos que garantizan los derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales de las y los ecuatorianos en el exterior, y que con toda legitimidad sean atendidas por el Estado sus necesidades específicas y las de sus familiares. Así pues, la Asamblea Constituyente se convierte en la primera y más trascendental de las acciones políticas revolucionarias de este proyecto en relación a la migración. Debo señalar que este proyecto de ley legisla en favor de nuestros compatriotas que se encuentran fuera del territorio nacional, para que puedan ejercer sus derechos conforme al mandato constitucional. Ya lo han dicho varios asambleístas que me antecedieron en la palabra, y yo quisiera reafirmar derechos que se establecen en este proyecto, como el derecho a la participación política, el derecho a solicitar la localización de familiares ecuatorianos en el exterior, extraviados o incomunicados, el derecho a los servicios del registro civil. Con esta ley que hoy estoy seguro que aprobaremos aquí por unanimidad, nuestros compatriotas en el exterior podrán obtener, por ejemplo, su cédula de ciudadanía, que es una realidad que demandan nuestros compatriotas allá en el exterior. Este gobierno ha venido estableciendo ya brigadas de cedulación para nuestros compatriotas, pero con la ley queda establecido ya como un derecho. También el proyecto de ley establece aquí en el artículo 20 el derecho a la seguridad social, justamente ratificando el mandato constitucional, donde establece que los ecuatorianos en el exterior pueden acceder a la afiliación voluntaria en el sistema de seguridad social ecuatoriano. Pero también establece que el Estado ecuatoriano debe impulsar la suscripción de estos instrumentos internacionales, multilaterales o bilaterales, que permitan la portabilidad de derechos de la seguridad social, cosa que ya lo viene haciendo el gobierno de la Revolución Ciudadana a través justamente de lo que manda la Constitución de la República del Ecuador. Pero también el proyecto de ley establece el derecho al sistema financiero para nuestros compatriotas retornados, ¿no? El derecho a la repatriación de los restos mortales, ¿no? Y aquí debemos decir que es la normativa propuesta en este proyecto de ley precautelará la repatriación de los restos mortales de las personas ecuatorianas fallecidas en el exterior y que sus familiares se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Es preciso también recordar, compañeras y compañeros asambleístas ecuatorianos que nos escuchan, que nos ven allá en el exterior, porque hay muchos ahora reunidos justamente viendo el desarrollo de este plenario, ¿no? Es preciso también recordar que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana que lidera Rafael Correa, que mediante decreto ejecutivo número 1253, suscrito el 12 de agosto de 2008, donde por primera vez se estableció a favor de nuestros compatriotas en el exterior, a través de la Secretaría Nacional del Migrante, SENAMI, para la época, que asumiera las funciones de repatriación de cadáveres o restos mortales de nuestros compatriotas fallecidos en el exterior. Y esto hay que tenerlo en cuenta también. Y aquí en la ley lo estamos ya disponiendo como un derecho. Yo quiero, compañeros asambleístas, manifestar... Un minuto, asambleísta. Gracias, compañera presidenta. Que resulta importante destacar que los países desarrollados han puesto en marcha crecientes regulaciones y medidas antimigratorias para combatir a nuestros migrantes de todas partes del mundo en situaciones irregulares, incluyendo la deportación sistemática de personas. En Estados Unidos, por ejemplo, y tenemos que decirlo en estos momentos, en los últimos años las deportaciones se sumaron a las redadas en viviendas, en centros de trabajo, así como a la creciente fiscalización a empleadores. Inclusive ahora se habla de construcción de un muro
de un muro entre la frontera mexicana y norteamericana. En cambio a eso, en varios países de América Latina se ha optado por implementar programas de regularización de migrantes. Los casos más claros son, por ejemplo, en Venezuela en el año 2004, en Costa Rica, en Argentina, en Chile, últimamente en Panamá, Perú y México. Y muchos otros optan por una postura de tolerancia en la aplicación de las regulaciones migratorias, como es el caso ecuatoriano, en función del papel que los migrantes cumplen en sus respectivos mercados laborales. Yo quiero finalizar diciendo que el cardenal Blázquez pedía en su discurso inaugural en una asamblea episcopal que la política respecto a las migraciones mirara más allá de la defensa de fronteras. Estos son pasos que nacen del Evangelio: practicar la hospitalidad, reasentando a refugiados, a la reunificación familiar, eximir temporalmente de la obligación de visado, conceder visados por motivos humanitarios, regularizar la situación migratoria de las personas migratorias, entre otras acciones. Gracias, asambleísta. Yo quiero finalizar con esto, invitando pues a que todos hoy votemos de forma masiva, de forma unánime, por este proyecto de ley a favor de nuestros compatriotas en el exterior y de todos los migrantes. Gracias, compañera presidenta. Gracias.